Qatar, como mediador en la guerra entre Israel y Hamás, dio detalles sobre la tregua que entra en vigor a las 7 de la mañana del viernes, hora local. 13 rehenes de un total de 50, todos mujeres y niños, serán liberados por Hamás, al tiempo que se espera que un grupo de palestinos sea excarcelado por Israel. La Organización Mundial de la Salud pidió información a China sobre el incremento de casos de enfermedades respiratorias y principalmente sobre un brote de neumonía infantil. A su vez, las autoridades de Beijing señalaron no haber detectado patógenos inusuales o nuevos en relación al aumento de casos. Daniel Noboa juramentó su cargo como nuevo presidente de Ecuador. El mandatario estará al frente del gobierno durante año y medio, finalizando el periodo de Guillermo Lasso. Noboa pidió unidad y dejar de lado el concepto de política como una realidad de extremos y revanchas. Buenas tardes para todos, bienvenidos a esta emisión de Noticias en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez. Damos inicio en la Franja de Gaza porque cuando faltan horas para la entrada en vigor de la tregua entre Israel y Hamás, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos denunció un ataque israelí contra una escuela del campo de refugiados de Jabalia, en el que al menos 30 personas perdieron la vida. Previamente, Qatar, como mediador entre las partes, dio detalles sobre el acuerdo que incluye la liberación del primer grupo de un total de 50 rehenes israelíes que mantiene Hamás, y se prevé que Israel también excarcele a un grupo de palestinos. A su vez, el ejército israelí anunció que tras la breve tregua, los ataques continuarán con intensidad. Aguardaban buenas noticias. En lugar de eso, fue otro día de espera para los familiares de los rehenes que se encuentran en la Franja de Gaza. Durante 47 días hemos vivido una montaña rusa emocional. Hoy no es diferente. Esperamos que al menos los niños vuelvan a casa lo antes posible porque se les acaba el tiempo. No pueden esperar más, ni los ancianos, ni los enfermos, ni los heridos. Se espera que la tregua entre Israel y Hamás, acordada el miércoles e inicialmente prevista para el jueves, comience el viernes por la mañana. El comienzo de la pausa será a las 7 de la mañana del viernes 24 de noviembre y durará, por supuesto, según lo acordado, 4 días. El primer grupo de civiles que será liberado de Gaza será alrededor de las 4 de la tarde del mismo día. Serán 13, todos mujeres y niños, y los que sean de la misma familia serán puestos en el mismo grupo, hasta un total de 50 en los 4 días. A cambio, unos 150 detenidos palestinos serían liberados. No está claro qué causó el retraso para el inicio de la operación, pero un funcionario palestino sugirió que se trataba de un asunto puramente logístico. La paciencia también se agotó el jueves en Cisjordania, donde muchos esperaban la liberación de los detenidos palestinos. He venido a Ramallah a celebrar. Por desgracia, el retraso del acuerdo nos ha sorprendido a todos. No sé qué ha pasado. Muchos de los palestinos que previsiblemente quedarán en libertad están detenidos sin juicio, por presuntos intentos de apuñalamiento, lanzamiento de piedras o por tener contactos con lo que las autoridades israelíes consideran organizaciones hostiles. Este jueves el ejército israelí anunció que el director del hospital de Al-Shifa fue detenido para ser interrogado tras hallar evidencia de que el centro estaba sirviendo como un comando del grupo islamista. Las autoridades israelíes reiteraron que el hombre solo está siendo interrogado y que nadie sugiere que haga parte de Hamás. Portavoces del Ministerio de Sanidad de Gaza informaron que tanto el director como varios médicos fueron detenidos el miércoles en un puesto de control militar cuando iban hacia el sur de la franja con un grupo de pacientes. Nos sorprendió que este convoy de personal médico y pacientes del hospital Al-Shifa fuera detenido durante unas 7 horas en la barrera de la ocupación que separa el norte y el sur de Gaza. Durante este periodo fueron tratados con extrema violencia por la ocupación israelí dirigida contra los equipos médicos, las personas heridas, los pacientes y quienes los acompañaban. Esto terminó con la detención de algunos de los miembros del equipo médico encabezado por el director del hospital Al-Shifa, el doctor Mohamed Abu Selmia. Cambiamos de tema. Dublín, la capital de Irlanda, fue escenario de choques entre manifestantes de extrema derecha y la policía tras el apuñalamiento registrado el jueves. Grupos de ciudadanos incendiaron vehículos, rompieron ventanas y se enfrentaron a las autoridades, que en principio aseguraron que no había información que sugiriera un ataque terrorista. Sin embargo, luego indicaron que todas las líneas de investigación están abiertas. El presunto responsable es un hombre de 50 años que atacó a una mujer y 3 menores y luego se habría herido él mismo.
El presidente electo de Ecuador, Daniel Noboa, tomó posesión como jefe de Estado. Con solo 35 años finalizará el mandato de Guillermo Lasso y enfrentará la crisis que vive el país en términos económicos, de empleo y por el aumento de la inseguridad y la violencia. El informe es de Hugo Caro Jiménez. Es el presidente más joven en la historia de Ecuador. Daniel Noboa recibe a un país en crisis, con una economía debilitada y la pobreza y criminalidad en aumento. En Ecuador, solo 3 de cada 10 personas tienen un empleo formal y para junio de este año la pobreza en el país aumentó al 27%. En su primer discurso como mandatario, Noboa destacó que su juventud es una oportunidad para el cambio en el país andino, vinculó la miseria con la violencia y reiteró que para resolver los problemas hay que dejar atrás los antiguos esquemas políticicos. Creo en un Estado que tiene como primer objetivo reducir la violencia y volver del progreso una costumbre. Hay algo que tengo muy claro, y es que para combatir la violencia hay que atacar la desocupación. El país necesita empleo y para generarlo enviaremos reformas urgentes a la Asamblea que deben ser tratadas con responsabilidad y pensando primero en el país. En mayo de este año, Guillermo Lasso, antecesor del ahora presidente Noboa, disolvió la Asamblea Nacional del país, lo que se denomina como muerte cruzada. Así, puso fin a un juicio político que buscaba su destitución. Por ello, el Consejo Nacional Electoral convocó unos comicios presidenciales adelantados que le dieron la victoria a Noboa. La violencia y la criminalidad hacen parte de los pendientes más urgentes para el nuevo presidente. Según el portal de estadística Estatista, en Ecuador, de enero a julio de este año, se ha reportado una tasa de casi 19,8 asesinatos intencionales por cada 100.000 habitantes. Los ecuatorianos creen que Noboa le dará un aire fresco a la política del país. Ahora lo que buscamos es nuevamente eso, una propuesta fresca, nueva, que nos impulse y nos dinamice y sobre todo que tenga una imagen mucho más moderna de lo que la gente necesita, porque creo que el método de trabajo que se tenía antes ya no es el mismo que se tiene ahora, ni deseamos lo mismo que antes. Con 35 años, Noboa ganó en segunda vuelta con alrededor del 52% de los votos y tendrá solo 17 meses para gobernar, en un mandato acordado que irá hasta mayo de 2025. La Organización Mundial de la Salud pidió datos a China sobre el reciente aumento de casos de enfermedades respiratorias, entre ellos de neumonía en menores de edad. A su vez, las autoridades de Beijing pidieron a todo el sector sanitario que aumente la vigilancia primaria y la coordinación entre hospitales para hacer frente a la situación, al tiempo que indicaron no haber detectado patógenos inusuales o nuevos en relación al aumento de casos. Ampliamos los detalles en el informe. Los hospitales de Beijing están desbordados de padres y niños esperando a ser examinados. China está viendo cómo se multiplican los brotes de neumonía en el norte del país y los niños son, sobre todo, los más afectados. El sistema inmunitario de los niños no está bien desarrollado, sus funciones inmunitarias no están maduras, su reflejo de la tos es débil, su función respiratoria no está plenamente desarrollada y su nivel de inmunoglobina es bajo, lo que les hace más vulnerables a las infecciones. Casos de neumonía coinciden con un recrudecimiento de las enfermedades respiratorias en el país. La Organización Mundial de la Salud desconoce si existe alguna relación. El 21 de noviembre se notificaron casos de neumonía en niños del norte de China. Se desconoce si existe una relación con un aumento general de las infecciones respiratorias ya notificado por las autoridades chinas o si se trata de dos sucesos independientes. Este aumento de los casos de neumonía y enfermedades respiratorias se produce cuando China entra en su primer invierno sin restricciones sanitarias para la población desde el inicio de la pandemia del COVID-19 hace 4 años. Las autoridades chinas creen que existe una relación entre ambas cosas y citan también el cambio de estación y la circulación de patógenos que afectan a los niños. Los expertos afirman que por el momento no hay motivos para temer por la aparición de un nuevo virus. En Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias, el festivo más importante del país. Uno de los actos emblemáticos de esta fecha es el desfile de Macy's en Nueva York, que se llevó a cabo con medidas de seguridad reforzadas por el conflicto entre Israel y Hamás en Gaza. Precisamente durante el desfile, un grupo de activistas se manifestó en apoyo al pueblo palestino con vestidos blancos manchados de rojo y escritos con la palabra genocidio. Los manifestantes fueron detenidos por la policía. Así llegamos al final de esta emisión de Noticias en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía y los invitamos a ampliar todo nuestro contenido en la web france24.com.